Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación de reflexiones de coaching que hacemos por este canal, coaching.negocios de YouTube. Y la conversación de hoy va a tratar sobre un tema bien específico que es el poder de nuestra mente. Y esto lo he acompañado de una pequeña presentación que les voy a mostrar ahora más tarde, después que establezcamos algunas de las ideas sobre el tema que quiero conversar. Quizás para arrancar este tema del poder de la mente, lo que voy a hacer es hacer una serie de preguntas. Y la primera sería, ¿somos capaces de manejar, controlar nuestra mente? ¿Somos capaces de ver nuestros pensamientos? ¿Somos capaces de, digamos, de detallarlos? ¿Cómo son esos pensamientos? ¿Les tenemos miedo o simplemente son pensamientos que generan confianza en nosotros? Otra pregunta es, ¿cómo podemos observar los pensamientos? Porque los pensamientos fluyen a través de nuestra mente a una velocidad sorprendente durante todo el tiempo que estamos despiertos. Y cuando estamos dormidos, pues nuestra mente sigue funcionando, generando pensamientos y generando ilusiones, porque dormimos, soñamos. Y ese sueño, pues sabemos que no es realidad porque cuando despertamos ya no estamos en él. Pero ¿quién tuvo ese sueño? ¿De dónde vino ese sueño? Entonces, si los pensamientos se mueven a esa velocidad, ¿qué hacemos para tranquilizarlos? ¿Cómo hacemos para contemplarlos, para poder entenderlos y ver lo que significa cada uno de ellos? Para tratar de, no sé, de desglosarlos, para tratar de desarmarlos. ¿Cómo están constituidos esos pensamientos? Lo que es cierto es que nosotros tenemos una forma de pensar que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra historia. Cuando me refiero a nuestra historia, es nuestra historia personal. Cuando nosotros somos niños, pues tenemos pensamientos, por supuesto, pero no sabemos que los tenemos hasta que nos empezamos a dar cuenta que hay algo que está diciéndonos algo, está diciendo cosas. Y eso es cuando nos empezamos a dar cuenta que tengo una mente. A mí me tomó tiempo darme cuenta, pero finalmente en algún momento dije, ya va, que hay algo que me está diciendo cosas, ¿no? Quizás el problema es cuando yo diferencio lo que me está diciendo de algo que yo puedo recibir, de algo que yo estoy inventando. Porque muchas veces asociamos nuestros pensamientos o nuestros juicios, nuestras creencias a cosas que aprendimos, pero que no necesariamente son verdad. Por ejemplo, las emociones, somos seres emocionales. El humano es emocional. Y las emociones están allí para ayudarnos, para protegernos. Gracias a Dios tenemos el miedo, porque sin el miedo no hubiéramos sobrevivido a los dinosaurios. ¿Te imaginas tú que no le tuviéramos miedo a un tiranosaurio y si nos aparece el animal por ahí le decimos, épale, ¿cómo está la cosa? Y simplemente el animal viene y nos come. No, huimos, nos protegemos, nos escondemos. Y así fue a lo largo de la historia. Y nos da rabia cuando nos tratan con injusticia y eso nos hace reaccionar de cierta manera. Y nos da tristeza cuando perdemos algo, cuando hay algo que estamos dejando de tener. Y eso nos lleva a
irnos hacia adentro. Y expresamos amor cuando tenemos la posibilidad de ofrecer y recibir ese amor. El problema hoy es que esas emociones perduran en nosotros independientemente de que estemos o no amenazados, o que seamos o no injustamente tratados, o que tengamos alguna pérdida. Entonces, por ejemplo, si alguien nos amenaza, vamos manejando y alguien nos amenaza en una moto y nos grita y nos dice 4 cosas, nos ofendemos. Y esa ofensa nos parece una injusticia. ¿Cómo es posible que ese señor me diga tal o cual cosa? O si tuve una situación de miedo, pues esa situación se queda pegada en mí y se reproduce, independientemente de que ya haya sucedido, ya haya pasado. En la antigüedad huíamos del dinosaurio, del tigre de dientes de sable, del elefante, y cuando pasaba el peligro, pues nos calmábamos, pum, se nos bajaba el estrés. Pero ahora estamos estresados todo el tiempo, buscando de alcanzar una meta que nos han metido en la cabeza que eso tiene que ser, porque tú tienes que ser así, tienes que ser exitoso. Y para ser exitoso tienes que trabajar, tienes que romperte la cintura, tienes que echarle piernas, todas esas cosas. Pero ¿a quién beneficia eso? ¿Te beneficia a ti o a quién beneficia? ¿Y cómo te sientes tú? O te hacen sentir culpable por cosas que tú no puedes controlar, por ejemplo. ¿Cómo? Entonces la pregunta es, ¿cómo separamos realmente nuestra forma de ver el mundo de lo que realmente sucede? ¿Es que alguien me dijo algo o es que eso sucedió y ya? Si yo le doy importancia, eso se va a prolongar. Pero si simplemente lo dejo pasar, pues no pasó nada. Nos han hablado del libre albedrío. Es que tú tienes libre albedrío, es que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar nada, porque es que nada es controlable. El río de la vida fluye y tú fluyes con él, te guste o no te guste. Entonces tienes dos opciones. O puedes navegar contra corriente o puedes irte nadando con la corriente. Y la corriente te va a llevar. Por supuesto, vas a tropezar con una piedra. Quizás en una de las curvas del río choques contra la orilla. Eso no significa que te vayas a morir, pero sí probablemente te vas a hacer daño. Y tienes que cuidarte, tienes que protegerte, tienes que tener cuidado. Pero es el río de la vida el que te va llevando. Y tú no tienes manera de decir, no, es que la piedra me golpeó. No, la piedra estaba allí. Tú pasaste por allí y justamente el río te llevó por allí y te golpeaste. Pero la piedra estaba allí. No la pusieron ahí específicamente para ti. Probablemente otros que venían atrás tuvieron otra piedra y otros que iban adelante tuvieron otra piedra u otra orilla en donde se estrellaron. Entonces, si tú interpretas como que las cosas te suceden en lugar de que las cosas suceden, obviamente entonces tienes que pedirle muchas cuentas a lo que pasa. El problema es que las cosas pasan y tú no las controlas. Eso del libre albedrío lo único que tienes es la libre interpretación de lo que sucede. Tú no tienes una decisión de lo que sucede. Así como no puedes decidir que el sol salga por el oeste y se oculte por el este, ni tampoco puedes decir en la Tierra que en lugar de girar hacia un lado, gire hacia el otro, o que vaya a orbitar a otro lado, que no tienes ese poder. Entonces, simplemente las cosas son como son. Y a veces, aunque no lo queramos entender, las cosas suceden, no te suceden, sino suceden y nos suceden a todos de distinta manera. Y además de eso, ¿cómo puedo yo influenciar algo si hay tantos factores que influyen en eso? Es muy, muy, muy complicado.
Ahora, hay una pregunta que, por supuesto, sigue estando acá, que es, ¿cómo separo quién soy de lo que creo que soy? Porque quien soy verdaderamente es un ser todopoderoso, mientras lo que creo que soy es un ser limitado, un ser que tiene una serie de limitaciones, una serie de eh, creencias que de alguna manera lo dejan en cierta posición. ¿Cómo diferencio lo que soy verdaderamente de lo que creo que soy? Y aquí viene esta parte que es la parte espiritual. Lo que soy no lo puedo definir porque si lo defino, lo limito. Yo no puedo decir que soy amor porque soy amor y todo lo que es. No puedo decir que soy eh, paz porque soy paz y todo lo que es. Soy todo lo que existe. Soy todo lo que hay. Y lo que yo veo afuera es una proyección de lo que está dentro de mí. Y cada uno ve lo que proyecta. Entonces, si yo me siento mal, internamente yo voy a proyectar algo que me va a hacer sentir mal y que voy a decir es que me están haciendo sentir mal. Si yo siento que he sido tratado de forma injusta, voy a ver el mundo de manera injusta. Si siento que he sido tratado de forma amenazante, el mundo va a ser para mí una amenaza. Si siento que he sido tratado de forma amorosa, el mundo es amoroso conmigo. Entonces, esto quiere decir que de alguna forma yo soy todo lo que puedo ser. Y no puedo definirlo porque si me defino, me limito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para permitir que esa mente brillante, pura, desestructurada, amplia, infinita, eterna, emerja ante mí, donde todo es posible? Y ese es un trabajo que tengo que hacer. Ese es un trabajo de separarme de lo que es la ilusión y trasladarme hacia lo que es la realidad. En otros videos he dicho que la realidad es neutra. La ilusión no lo es. Porque la ilusión la crean justamente nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestros condicionamientos, nuestros patrones. Esos son los que crean la ilusión. La realidad no tiene nada que ver con eso. La realidad está allí. El que le da color a esa realidad son lo que yo tengo dentro de mí, lo que yo he aprendido y que no he permitido o no me he permitido limpiar. Entonces, eso que yo veo como ilusión no existe realmente, porque lo que existe es la realidad. Yo le pongo colores a esa realidad. Me cambio los lentes, me pongo unos lentes azul oscuro, me pongo unos lentes verdes, o me pongo unos lentes de color rojo y veo la realidad de color rojo, azul oscuro, verde, etc. Todos hacemos cosas distintas. Es, por ejemplo, la metáfora del actor. La realidad es el escenario. Es ese escenario en donde nosotros nos desenvolvemos. La ilusión es el, la obra de teatro que estamos realizando, que estamos desempeñando. Y somos actores dentro de esa obra de teatro, que interpretamos muchos papeles, porque nos hemos entrenado para interpretar papeles. En algún momento soy padre, en otro momento soy estudiante, en otro momento soy profesor, en otro momento soy hijo, en otro momento soy esposo, en otro momento soy amante, en otro momento soy descuidado, en otro momento soy culpable, etc. Y represento todos esos papeles, pero son simplemente papeles.
porque el ser que representa esos papeles no tiene nada que ver con esos papeles, porque esos papeles no existen en realidad. Y el ser como tal es puro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo estoy viviendo una experiencia. La experiencia de ser padre, la experiencia de ser hijo, la experiencia de ser abuelo. Son experiencias distintas que estoy teniendo en cada caso. Y que simplemente las deseo vivir. Entonces, disfruto la experiencia. Pero yo no soy eso. Yo no soy eso. Yo soy mucho más que eso. Porque soy todo eso y más. Ahora bien, puedo cambiar los hechos. Lo que puedo cambiar es la interpretación de lo que yo sentí. Y es ahí donde está mi poder, en cambiar esa interpretación. Nadie me hace nada. Soy yo el que creo que alguien me hace algo. Nadie me hace nada. Y a nosotros nos encanta creer en la magia. Creemos que en este mundo de ilusión, en donde hay muchos magos, la magia funciona. Y nos encanta creer en eso. Pero realmente no existe magia. Existe una sola realidad. Que funciona para mí, funciona para ti, funciona para todos. Y que además de eso no tiene color, olor, sabor, nada. Nos hemos acostumbrado a pensar probablemente de modo dualista, porque es la forma como concebimos el mundo. Blanco, negro, alto, bajo, adelante, atrás, bonito, feo, hombre, mujer, etc. Y quizás es una manera que tenemos para desarrollar ideas. Pero el mundo es uno solo. Es uno solo. Entonces, volviendo a la metáfora de la obra, si yo soy el actor de la obra, yo disfruto de la experiencia, disfruto de ser en ese caso el personaje. Ahora, si yo me involucro al punto de que me convierto en ese personaje, es lo que realmente me sucede. Entonces empiezo a sufrir lo que ese personaje sufre porque no soy capaz de salirme de ese papel. Fíjense que el actor interpreta a ese personaje, pero él sabe que no es el actor, que no es el personaje, que es el actor. Y que va a representar en otro espacio otro personaje. Y no hay problema, lo representa sin inconveniente. ¿Por qué? Porque sabe que él es el actor. Por eso voy a traer entonces la idea de que no puedo definir al ser, porque si lo defino, lo limito. Y si lo limito, dejo de ver todas las infinitas posibilidades que hay dentro de él. Entonces, eso es lo bello de todo esto, porque no estamos limitados por nuestras creencias. No somos creencias. O sea, podemos hacer todo lo que queramos. Lo único que nos limita es nuestra mente. Y les tengo una noticia. El espíritu que somos es perfecto. Y el cuerpo que tenemos como instrumento de aprendizaje es neutro. Lo que tiene que ajustarse es la mente. La mente es la que se puede iluminar. ¿Y qué significa que se ilumine? Significaría que transmite la brillantez del espíritu a lo que sucede en esta realidad, que podemos llamar una realidad tridimensional o una realidad cuatridimensional si entendemos que el tiempo forma parte de esta realidad tridimensional. Entonces, esas serían un poco las ideas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me costó entender es que no existe la culpa, porque la culpa es un concepto religioso grecorromano que está dentro de lo que nosotros entendemos como religión. Y la culpa se usa para controlar, pero la culpa no existe. Al igual que el pecado no existe tampoco. Pero esas son definiciones que se han usado desde hace mucho tiempo para controlar. Somos uno
Y cada uno de nosotros es igual al otro. ¿Que tenemos experiencias distintas? Por supuesto, porque las pedimos así. Yo pedí vivir esta experiencia, al igual que tú pediste vivir la que tienes. Ahora, la buena noticia es que yo puedo soltar esta experiencia y ser lo que verdaderamente soy. ¿Y cómo lo hago? A través de reconocerme, a través de reconocer. Ahora quiero mostrarles estas láminas porque de alguna manera las tomé de unos libros que me gustan mucho, pues, porque son eh, están llenos de sabiduría. Una cosa es hablar eh, de sabiduría y hablar de conocimiento. El conocimiento cambia, la sabiduría permanece. Entonces, cuando hablo del poder de la mente, hablo justamente de, de lo que puede, de lo que puede uno hacer con la mente, de lo que cada uno de nosotros puede hacer con la mente. Y traigo esta cita de Richard Baker del libro Mente Zen, Mente de Principiante. Y la quiero leer con detalle. Dice así: la práctica del Zen requiere una mente de principiante, la inocencia de la primera indagación. ¿Qué soy yo? Es necesario a lo largo de toda la práctica Zen. La mente del principiante está vacía, libre de los hábitos de la mente del experto, dispuesta a aceptar, a dudar, abierta a todas las posibilidades. Es el tipo de mente que puede ver las cosas tal como son, que paso a paso o de repente puede tomar conciencia de la naturaleza original de todas las cosas. Fíjense que aquí hay varias cosas o varios puntos interesantes. ¿Qué soy yo? Esa es una pregunta que muy probablemente nos la hicimos alguna vez y la dejamos de hacer cuando empezamos a definirnos hacia lo que nos querían orientar o hacia lo que nosotros quisimos orientarnos, aceptando toda esa serie de pensamientos que nos rodean. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Qué soy yo? Y la mente del principiante, la mente joven, la mente fresca, no tiene esos hábitos que nosotros le hemos colocado. Esos prejuicios, esos condicionamientos, esas limitaciones, esos juicios, esas creencias, esos patrones que están allí. No, no las tiene. Y entonces es capaz de aceptar lo que sucede, estar abierto a todas las posibilidades. ¿Por qué nos cuesta aceptarlo? Porque simplemente creemos que la vida es de una manera. No, la vida es de la forma como quiera ser. Pareciera que cuando somos jóvenes, y cuando me refiero a joven, me hablo porque es mente de principiante, tenemos como las gringolas así abiertas y no simplemente volteamos y vemos lo que pasa. Pero conforme vamos, digamos, endureciendo nuestra mirada, pues estas gringolas cada vez están como cerrándonos la visión y colocándonos en una visión de túnel muy, muy limitada y no podemos ver la maravilla de todo lo que sucede. Y vamos cerrando posibilidades, disminuyendo la capacidad de hacer las cosas, dejando de entender la naturaleza original de todas las cosas. El maestro Suzuki, en el prefacio de ese libro, dice: para los estudiantes Zen, lo más importante es no ser dualistas. Nuestra mente original lo incluye todo en su seno. Siempre es rica y suficiente en sí misma. No deberías perder tu estado mental autosuficiente. Esto no significa tener la mente cerrada, sino tenerla vacía y preparada. ¿Qué significa eso? Tener la mente abierta a las posibilidades. Tener una mente no estructurada, una mente dispuesta a ver lo que sucede sin definirlo de manera de encuadrarlo dentro de lo que conocemos o no. Es como cuando, por ejemplo, usted se va de viaje
o nos vamos de viaje. Nosotros estamos abiertos a todo. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a conocer. Yo voy, cuando tengo la oportunidad de ir a otro país, yo voy en la total disposición de aprender, de conocer. Sin embargo, cuando estoy aquí empiezo a ver lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque no me permito tener ese estado de apertura que sucede cuando tengo esa mente original. Entonces, no deberías perder tu estado mental autosuficiente. La mente es rica y suficiente en sí misma. Esto no significa tener la mente cerrada, sino tenerla vacía y preparada. Si tu mente está vacía, siempre está preparada para cualquier cosa. Está abierta a todo. En la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la mente del experto hay pocas, nos decía el maestro Suzuki. Y hay otra metáfora que se usa mucho, que es una persona que fue a visitar a un maestro, uno de estos maestros budistas, y llega a la hora del té. Y entonces el maestro budista le está sirviendo té al otro y la taza está llena y le sigue sirviendo té. Entonces él le dice, pero maestro, ¿por qué me sirve té? Bueno, porque es como tu mente está llena, por lo tanto, cualquier cosa que te diga, no la vas a entender. Entonces la mente tiene que estar vacía y dispuesta, vacía y abierta a las posibilidades, capaz de reconocer. Hoy día nos venden miles de fórmulas. Vacíe su mente, limpie su mente, controle sus pensamientos, haga el método tal, el método cual, le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro, usted va a reconocer, usted no va a reconocer. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente soltar. Soltar todo aquello que nos cuesta, sí, porque tenemos miedo. Porque nos estamos en una zona de confort y nos sentimos que si salimos de allí nos puede pasar algo. Resulta que no te va a pasar nada. Simplemente vas a poder seguir adelante y de una manera mucho más abierta y provechosa. El libro Un Curso de Milagros nos dice, en el capítulo 2, son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Una de las cosas que nos dice el libro de Un Curso de Milagros es que ese libro trata de entrenar la mente, porque eso es un entrenamiento, es cambiar la forma como vemos el mundo. Y una vez me acuerdo que le dije a la persona que me enseñaba el curso, le dije, es que es tan sencillo que se hace sumamente complejo, porque está basado en eso, está basado en entender que soltar aquello que no nos sirve y abrirnos a lo que realmente es lo que nos va a permitir liberarnos y aprovechar todo lo que sucede en el mundo. Nos dice el segundo párrafo, la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. No olvidemos que la mente tiene una fuerza creativa que puede tener dos direcciones. Puede crear verdaderamente o puede fabricar. Cuando crea realidades. Cuando fabrica, crea ilusiones. De nosotros depende. La mente nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Lo bello de esto es cómo nos dice que cuando combinamos el pensamiento y la creencia, podemos literalmente mover montañas. Si estamos convencidos que lo podemos alcanzar, seguro que lo podemos alcanzar. Mas, si estamos convencidos de que no lo podemos hacer, seguro que no lo podremos hacer. Fíjense la maravilla de la mente.
El poder está en tu mente. El poder está en cambiar la forma de ver el mundo. El poder está en hacer que esa interpretación sea poderosa y que te dé las herramientas que tú necesitas para salir adelante. Esas herramientas que te permitan crecer, que te permitan empoderarte, que te permitan eliminar esas creencias que son limitantes y tomar esas que son expansivas y que te dan posibilidades. Es allí donde está el poder de la mente. Como les decía antes, la mente puede crear o fabricar. Depende de ti. ¿Tú creas o fabricas? Si creas, estás del lado de Dios. Como dice el libro de Un Curso de Milagros, dice, la voluntad de Dios y la mía son una y la misma. Porque nosotros venimos de esa inteligencia maravillosa, de esa inteligencia de la fuente, de esa inteligencia divina. Somos parte de esa inteligencia divina y tenemos todo el poder que nos da esa inteligencia divina. Lo que pasa es que nos da miedo. Nos da miedo aceptar ese poder. Entonces nos quedamos con ese pedacito, con el ego que nos limita y que nos dice, ya va, tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Claro que sí puedo. Claro que sí puedo. Con el ego creo ilusiones. Con la inteligencia divina creas realidades. La sanación es de la mente y la curación es del cuerpo. Si somos capaces de darnos cuenta que quien toma la decisión de enfermarse es la mente, a través de ella se afecta el cuerpo. Entonces, para poder sanar, tenemos que curar a nuestra mente, tenemos que sanar nuestra mente, tenemos que eliminar eso que nos está enfermando. Y sí, podemos ayudarnos con la magia. Cuando me refiero a la magia es medicina, el médico, el terapeuta, lo que sea. Pero de nosotros depende. Con solo preguntarte, ¿para qué me sirve esto que me está sucediendo? Tendrías la curación. ¿Cuál es el objetivo de esto que estoy pasando? Tendrías la curación. En tus manos está resolver eso. En tus manos está trabajar. Bueno, para finalizar, quiero darles de nuevo mis coordenadas, la página web, coaching.negocios, coaching-negocios, perdón.com, el blog, kerenco.blogspot.com, Instagram, @coaching.negocios y YouTube, @coaching.negocios. El correo es coachingnegociospegado1 @gmail.com. Y bueno, gracias por acompañarme en este canal de YouTube y ver esta conversación, esta reflexión acerca del poder de la mente y lo que tenemos nosotros para, eh, digamos, ofrecernos a nosotros. Recuérdate que si te defines, te limitas. Por lo tanto, eres infinito e ilimitado. Y además de eso, eres eterno. Gracias por acompañarme. Si tienen alguna observación, alguna pregunta, con todo gusto, me la pueden hacer por correo, me pueden dejar algún comentario. Y si te gustó este video, dale like para seguir trabajando en estas cosas que te llamen la atención y en las cuales pueda contribuir un poco a ayudar. Gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima, em, en un próximo video que tenga que ver con reflexiones de coaching o con cualquiera de los otros que están en el canal. Muchísimas gracias y que lo disfruten.